metido en la trazada central de la curva porque no quiero líos y le doy espacio de un solo bombazo. Sacaron al GT y lo ponen a trompear. Bienvenidos correlones, estoy de vuelta en el circuito de Sebring International Raceway, en la clase S de coches modificados del multijugador destacado. Estoy a bordo del F40 MK2, que es un coche fenomenal. Es ideal y dominante en esta clase y en este circuito. Piso a fondo el acelerador y mira cómo me voy alineado, pegadito al muro de contención de la izquierda porque no quiero líos y voy haciendo varios adelantamientos sin mayor inconveniente y empiezan los empujones, el embotellamiento, el Ferrari se trompea y me arrastra fuera del circuito. Así que tengo que poner el coche en transparente oprimiendo pausa para salir de ese embotellamiento. Y bueno, señores, me reincorporo a la pista con dificultades y el Skyline se mete por la parte profunda, imposibilitado de frenar. Y cuidado con el Corvette, que lo tuve que esquivar. Y ahora le doy cierto espacio al Mercedes. Y a mi derecha vemos a un McLaren cola larga, restregándose con el muro de contención a la derecha, dejando toda la pintura de recuerdito. Ahora me acerco al rebufo del Lambo Huracán, que llevo adelante en la 14ª posición. Va bien pegadito a la trazada, no quiere líos, se está metiendo muy eficiente en la parte profunda de la curva y sale bien, con buena estabilidad. Pero yo tengo buena aceleración y lo voy a aprovechar en cualquier momento para hacer el adelantamiento. Me meto por la derecha y supero al Huracán, supero al Mustang. Ahora me meto ya en la 13ª plaza, muy cerca del GT. Ahí vemos al Ferrari Spa, que lo sacaron de un solo bombazo fuera del circuito. Vemos un Mustang que también se pone transparente porque le han dado mucho tortazo. Ahí tuve que frenar para darle espacio al GT amarillo, que también está buscando cómo avanzar, y me impacto ligeramente con él y vuelvo a poner el coche en transparente para evitar llevarme de sombrero al Lexus y dejo detrás, allí rebaso también a otro MK2 que tiene una penalización en su contra de 3 segundos 150 milésimas. Aquí vemos al GT amarillo impactando en un costado al Mustang, que también parece que los dos están belicosos, parece que los dos quieren pelea de la buena. El GT se impacta conmigo para no dejarle pasar en la curva y regresa Bulldozer en el MK2 también a todo gas porque quiere continuar, no se rinde, quiere seguir avanzando y lo respeto por eso. Sin embargo, su penalización es un punto en contra que yo voy a poder aprovechar si es que los dos seguimos avanzando. Esta es la curva más difícil del circuito. Aquí hay que mantener la tracción a como de lugar y no es tarea fácil. Hay que sostener la aceleración y no perder ritmo mientras vas aprovechando el rebufo. Mira cómo se forma un trencito y tratamos de conseguir un plus de velocidad en la recta de las emociones. Entro alineado, metido en la trazada central de la curva porque no quiero líos y le doy espacio de un solo bombazo. Sacaron al GT y lo ponen a trompear. Vemos aquí en la 7ª plaza, Drew regresa al GT por más y me impacta tratando de sacarme a las bravas, pero me defiendo y se queda él allí trancado. Vamos a ver qué pasa ahora a continuación cuando vemos al Golf super tuneado acercándose allí peligrosamente al Mustang, que va en la 6ª plaza. Increíble que ese pequeño Golf pueda mantenerse tan efectivo en esta categoría. El Mustang se queda sin tracción y se va largo en la curva y pierde estabilidad y lo sobrepasa el Golf sin mayor problema, y sin embargo parece que está teniendo problemas en los giros, parece que tiene demasiado torque, así que también me le acerco por el costado derecho y me alineo con él. Vamos a ver si le puedo arrebatar la trazada antes del ingreso en la curva a la izquierda y lo consigo, lo obligo a frenar. Así que ahora estoy metido en la 6ª plaza, detrás de la pelea del MK2 con el Porsche, que están allí batallando por la 4ª posición. Entramos ahora en el sector más veloz del circuito, es la recta más larga. El Porsche pierde estabilidad y sacó una goma afuera levantando polvo, lo que me da el chance de poderle adelantar sin mayor resistencia. Ahora me meto en la 5ª plaza, justo detrás de Maeda Bulldozer, que ya tiene una penalización más alta de 4 segundos, 150 en su contra por contacto excesivo. Él ha tenido que defenderse demasiado y los golpes le pasan factura. Entramos de nuevo en la curva más difícil del circuito y ahora en la recta de las emociones, pisando a fondo el acelerador, tratando de mantener la tracción para que las gomas no se vayan a sobrecalentar. Ahí se le tambalea la cola mal Bulldozer. Maeda Bulldozer está teniendo problemas con la cola, que tiene problemas en el zigzagueo, la transferencia de peso. Y ya estamos recorriendo la penúltima vuelta, así que no le quites ojo a la carrera, que esto se está poniendo bueno. Me acerco
cada vez más a Maeda Bulldozer, pero mi estrategia es tratar de mantenerme al margen para aprovechar su rebufo y mantener su ritmo hasta el final y atacar en lo último para aprovechar esa ventana de penalización que tengo yo ahí a favor. Ahora la estrategia es atacar. Me acerco bastante a Bulldozer en la salida de esa curva. Está poniéndose nervioso porque acaba de cometer un error. Ahora regresamos al zigzagueo. La transferencia de peso se le vuelve a tambalear la cola. Tiene muchos problemas para controlar allí la tracción y se sale de la pista y reingresa con dificultades, y lo aprovecho para acercarme y ahora me le alineo y me le acerco al neumático trasero derecho y ahora estoy allí pegadito para ver si puedo aprovechar la curva a la derecha. Freno lo más tarde posible y él también para ver si puede hacer una transferencia. No lo consigue, se queda sin espacio y me impacta ligeramente de forma accidental en la salida de la curva. Ahora soy yo el que lo está presionando, lo estreso para ver que cometa más errores. En cualquier momento va a tener el chance de volverme a adelantar porque él tiene el rebufo. Se pone nervioso, se presiona, y avanza por encima del piano, arriesgándose a que le sume más penalización, pero creo que ya a este nivel ya no le importa demasiado, Así que bueno, señores, vamos a ver si puedo seguir defendiendo la cuarta posición. Se mete a las bravas por dentro, pero lo hace bien, no lo culpo. Y seguimos avanzando. Ahí veo que también el líder le pusieron una penalización de 600 milésimas en su contra y sin embargo tiene una ventaja de 14 segundos a su favor. Me sigo peleando con Bulldozer. Entramos en el zigzagueo de estas curvas que son bastante traicioneras y se sale de los límites de la pista nuevamente. Y vamos a ver qué pasa. Ahí le vuelven a penalizar con 300 milésimas más. Ahora sí es verdad que la ventana es mucho más amplia. Como no logró despistarme, entramos en la recta a todo gas y busco la forma de seguir avanzando. Me alineo aprovechando el rebufo. Y Bulldozer se va a la luna. Siguió derecho y creo que desistió. No quiso avanzar, no quiso terminar la carrera, solo quería divertirse en el cierre y lo respeto por eso, porque estuvo buena la pelea. Esta fue una batalla de hermanitos. Después de 8 minutos 32 de contienda, logro escalar hasta la cuarta posición, superando más de 15 coches desde la largada, con un tiempo de vuelta muy competitivo de 2 minutos 213 milésimas. Y recuerda que los detalles mecánicos y los detalles de la configuración están en la descripción del video para que tú también puedas probarlo.